Hoy vamos a tener un episodio muy interesante, así que te invito a que te quedes y lo veas completito. Vamos a conversar temas diversos relacionados con el autismo, tanto si eres autista como si no lo eres, si eres familiar o simplemente te interesa el tema, quédate porque vamos a hablar desde la historia del autismo, cómo ha ido evolucionando la forma de diagnosticar, los criterios diagnósticos, cómo antes se diagnosticaban algunas partes del espectro autista como Asperger, cómo eso ha ido cambiando hoy día. Sin embargo, cómo a veces también estos nombres pueden ir dejando fuera o ocultando ciertas realidades. Básicamente eso también vamos a tocarlo dentro del programa hoy día. Vamos a hablar cómo es vivir con autismo aquí en Latinoamérica, pero también cómo es para una persona en África, en Estados Unidos o en otros lugares del mundo, cómo se vive el autismo también en ese tipo de personas. Así que vamos a tener un episodio muy interesante, vamos a abarcar diversos temas y tenemos la oportunidad de conversar con Fran, quien es médico y también es autista, que nos va a contar un poquito acerca de cómo ha ido viviendo ella también su diagnóstico hoy día. Así que, Fran, es un gusto tenerte con nosotros. Y por favor, coméntanos brevemente quién es Fran, qué es lo que te gustaría a ti, cómo te gustaría presentarte básicamente. Sí, yo me llamo Francisca Centeno, soy médico, soy de Concepción, Chile, y actualmente me dedico a la medicina integral. Y en este proceso de trabajar con medicina integral me diagnosticaron mi autismo tardío a los 30 años. Personalmente fue un golpe duro, fuerte, pero al mismo tiempo me hizo sentido muchas de las actitudes que yo tenía o de las problemáticas que me ocurrían desde muy pequeña. Así que para mí se volvió una especie de activismo también, sobre todo para las mujeres, que siento de que hay el diagnóstico no se están recién haciendo diagnóstico de autismo en mujeres adultas, por ejemplo, y de déficit atencional también. Entonces, esos temas de neurodivergencia me fascinan. Y bueno, soy TikToker, me encanta hacer videos, me fascina, me entretiene. Es uno de mis intereses más profundos, más intensos, diría yo. Así que así fue como me empecé a dedicar a esto. Por un lado a la medicina y por otro lado a ser activista. ¿Y en tu familia, Fran, hay más diagnósticos o de momento solo tú? Sí, tengo un primo diagnosticado. Eh, sospecha de dos primos que nunca se quisieron matricular quizás con el diagnóstico, pero tenía todo. Al final le pusieron que era un problema más sensorial, pero en el fondo claramente él está en el espectro. Y yo sospecho que mi abuela. Yo siento que lo saqué de los dos lados y genéticamente por ahí salí. Mira, sabes que a mí me pasa algo muy similar. A mí me diagnosticaron también adulto, a Ajá, los 34 años. Bueno, ahora te lo comento un poco más extendido. ya, Y primero nació por el diagnóstico de mi hijo. Diagnosticaron a mi hijo. Luego empecé a leer de autismo y me sentí muy identificado y empecé a darme cuenta que familiarmente papá, abuela, atrás. también. Así que algo muy similar. Sí, sí. En mi familia cercana, yo diría que nadie. Somos Ya. 4 hermanos y... o podría ser una de mis hermanas, sí, pero no estamos muy, muy seguros. Pero más que eso, no. Yo diría que es más de la familia, un poco más extensa, pero ahí de mi abuela, yo me parezco mucho a mi abuela. Y mi abuela igual ha sido como incomprendida, criticada, como que nadie la entiende. Y yo lo entiendo todo, todo lo que ella siente, todo lo que ella dice. De repente que es desubicada, es como media sin filtro, pero tiene súper buenas intenciones y anda para acá, para allá. Así como bien neurodivergente es ella. Tiene más de 90 años y está aprendiendo ayuno intermitente ahora. Se fue por ese foco de la salud en el que yo practico, entonces nos sentimos súper unidas en ese sentido. Yo no sé si lo has visto, pero a mí en particular me ha tocado verlo bastante, que muchas veces las personas neurodivergentes tienen parejas, esposos que son neurodivergentes también. No sé si es por un tema de afinidad, pero he visto Sí. varios casos. Ya creo que es es una tendencia. Ahí sí, por ahí sí, la verdad es que yo creo que mis parejas han sido neurodivergentes, pero ninguna autista. Eh, pero en general, si bien se dan ciertas problemáticas por eso,
por tema social, que es uno de los problemas principales. En general, creo que en el tema de las relaciones ha estado como tranquilo, y no me ha tocado una pareja, digamos, igual que yo, hasta el momento, al menos. Fran, mira, sabes que hay un tema que me llama mucho la atención, que de hecho fue, creo que uno de los primeros videos tuyos que vi en las redes, que tiene que ver con la forma de el nombre que hoy día se le da al diagnóstico, ¿cierto? Hoy día entendemos que desde el año 2013, bajo el DSM-5, todos o varios trastornos, entre ellos, porque así se le llama en el DSM-5, los trastornos del espectro autista, agruparon a otras condiciones, como por ejemplo el síndrome de Asperger, Sí. y el autismo en general. Entonces, por ahí hay personas que, creo que fue algo de lo que hablaba tu video, que hay personas que no logran sentirse identificadas plenamente, a lo mejor con el término autismo, o no tanto por las personas, ahí tú me comentas más, sino que hoy día las personas cuando escuchan la palabra autismo tienen un estereotipo de lo que era el autismo clásico. Claro. Y eso impide un poco que se abra el abanico hacia las personas como nosotros, que tenemos un diagnóstico probablemente con menos necesidades de apoyo, lo que se conocía antes como el síndrome de Asperger. Sí. ¿Cómo te ha ido a ti con eso? ¿Cómo te sientes tú con esa definición? Para mí es todo un tema porque mi mente, yo no sé si es porque, bueno, debe ser por las dos cosas, porque en medicina clasificamos todo y porque mi mente tiende a clasificar todo, y lo que encuentra que es diferente, es difícil para mí comprender un poco que se haya hecho ese cambio tan brusco, digamos, entre el DSM-4 y el DSM-5, ¿no es cierto? Que ahí fue donde se quitó el diagnóstico de síndrome de Asperger. Y claro, vemos que hay un gran espectro en el autismo, vemos a personas que son no verbales, personas que tienen muchos más problemas de regulación emocional, o personas que tienen hipersensibilidad de diversos tipos, pero sin embargo yo noto una gran diferencia entre los que, digamos, nunca tuvimos o tuvimos muy pocos problemas de lenguaje, los que teníamos más intención social, y que básicamente las mujeres que enmascaramos mucho. Entonces, yo a veces en los videos digo que yo estoy en el espectro autista, eso es como lo que yo digo habitualmente, pero a veces digo que soy autista ASPI, y hice eso en un video, dije yo soy autista como ASPI, como Asperger, y me llegó un hate así tremendo de que cómo, de que ya no se dice así, de que bla, bla, bla. Y yo sé que ya no es un concepto que se utilice o que se debería utilizar en medicina, si ya no es oficial. Sin embargo, yo me siento muy reconocida con la palabra, con el concepto del síndrome de Asperger, dejando de lado todo lo que hizo, todo lo que pasó en ese tiempo. Me siento mucho más reconocida con ese concepto que con el concepto de autismo, ¿ya? De autismo para mí es más profundo. A mí también me cuesta a veces quizás adaptarme a estos cambios, pero creo que los que nos sentimos más ASPI no está tan mal decirlo. Quizás cambiarle el nombre podría ser. ¿Qué te pasa a ti, por ejemplo? ¿Qué sientes tú? ¿Te pasa algo similar? Sí, mira, la verdad es que me ha pasado algo similar. Si bien, a ver, yo dejaría de lado que todos sabemos, o la gran mayoría de los que estamos dentro del ambiente autista, sabemos que la definición y lo que dice el DSM-5 es algo y es así, o sea, el término Asperger ya no existe. Ya no existe, sí. ¿Cierto? Eso es claro y no vamos más allá en esta conversación. De hecho, va un poquito más allá, sino que yo siento que el problema no es que se le llame autismo a todas estas condiciones, sino que la gente no está educada en lo que es el autismo y no logra abrirse a que dentro del autismo, dentro del espectro, hay personas como las que describía Leo Kanner, que son personas que tienen a lo mejor muchos problemas de comunicación, que tienen comportamientos muy repetitivos, ¿cierto? Que es como el autismo clásico, sí. Pero que también existen personas como nosotros, que a lo mejor tenemos más habilidades sociales que ese tipo de autismo,
pero que también somos parte de ese espectro. Entonces, Sí, en la medida que la gente no interiorice eso y no aprenda de eso, uno se siente incómodo a veces en decir que es autista porque inmediatamente te comparan con ese estereotipo. Y como uno no lo cumple, ¿qué es lo que viene enseguida? Según mi experiencia, la invalidación del diagnóstico. No, que va a ser autista. Entonces uno como sí, que un poco en la defensa de eso, a veces hace esa diferencia, pero sin claro. querer, sin querer, no por no querer reconocer cómo se diagnostica hoy día, sino que va más que nada una forma de defensa, creo yo, hacia la ignorancia que hoy día existe con respecto al autismo. Sí, es que aparte que se ha vuelto un tema súper popular. O sea, Sí. entonces, claro, hay gente que dice, "Ah, ahora todos son autistas y no sé qué". Yo creo que somos hartos, yo creo que somos Mm, bastantes. Solamente que efectivamente, de hecho se describe ya en el DSM-5, hay niveles de sí, apoyo. sí. Y cuando yo digo que hay niveles, a veces también me lo critican. Eh, pero hay, y eso está descrito en el DSM-5, está clarísimo. Y de que probablemente alguien que necesite más apoyo puede ser que tenga un autismo un poco más profundo, más problemas de lenguaje o de comunicación. Entonces, y dentro de eso hay un gran espectro de todo, o sea, no hay un autista igual a otro, eso Mm, es. Pero sí pasa que es muy difícil para mí decir soy autista así como a personas que no conozco, porque sé que me van a quedar mirando así como, mm, no, porque miras a los ojos, nada que ver que estás hablando, estás loca, así como que... claro, Y digo, no, pero es que soy, en realidad soy como, y ahí lo digo, cuando estoy en confianza, soy más Asperger. sí. Y ahí, sí, sí, y ahí me dicen, sí, en verdad, sí, sí. Es porque en el fondo todavía no hay mucha cultura al respecto de esto. Correcto. Y sabes que yo te encuentro muy valiente porque creo que hablar de este tema, o sea, yo creo que ya ser influencer o mostrarse en redes ya requiere una cuota de Sí. valor, Ajá. pero hacerlo más encima con un tema que genera tanta controversia requiere más valor todavía. Entonces, ¿por qué te lo comento? Porque yo tengo un video en donde habla un poco, ¿cómo se llama este? Elon Musk, donde él habla y dice que él Es el considera primer. que el autismo no debería tener una cura, sino que deberían ser aceptadas las personas autistas. Ah, Perfecto. Yo estoy de acuerdo con eso, pero también me pasa y recibo muchos comentarios de que gente, o papás sobre todo, con niños autistas con un grado de necesidad de apoyo avanzada, digamos nivel 3, dicen, oye, pero ¿de qué estáis hablando? Si a mi hijo le pasa esto, sí necesita una cura. Entonces también entiendo ese punto de vista. Entonces, es ahí donde creo que el que no existe una diferencia entre los grados o que no se entienda bien produce ese conflicto, porque para mí a lo mejor que no tengo esa necesidad de apoyo, yo quisiera que me entendieran más que me curaran. Yo no quiero que me curen mi autismo, hay cosas que del autismo que me agradan, hay cosas que se me hacen muy difíciles y que toda sí, la vida he luchado con ellas, sí. pero creo que si hubiera más apoyo sería más llevadero. Pero no así, casos más extremos donde los niños se autolesionan, no Claro, hablan. Entonces entiendo también ese punto de vista. sí, sí, es un tema complejo. La verdad es que yo creo que tengo un poco, no sé si se dará más en mujeres, pero alguien me lo dijo una vez mi psicóloga como acerca de la osadía, como ser un poco atrevidos, como atrevernos a veces incluso exponernos a cosas peligrosas. Yo digo esto porque lo que hago a veces en redes me daña a mí, Mm, pero al mismo tiempo soy súper rígida en que quiero hablar de este tema, quiero que se conozca, quiero que se entienda, quiero que mucha gente encuentre su diagnóstico, porque no sé si te pasó a ti, pero te hace sentido todo hacia atrás. mm, Así como, por esto, esto, esto. Y bueno, respecto al tema del autismo, yo ahí tengo también desde la medicina funcional, yo sé que, o sea, uno nace autista y muere autista. mm, No se puede cambiar eso. Pero lo que sí puede mejorar mucho son los síntomas. La desregulación emocional, por ejemplo, trastornos del sueño,
Incluso se puede mejorar un poco las habilidades sociales cuando tú solucionas algunos problemas de base. Por ejemplo, el tema de la salud digestiva, o sea, está lleno de evidencia, tal cual. O sea, un paciente que tiene algo que se llama disbiosis, que es desorden de la microbiota, va a tener neuroinflamación y va a estar más desregulado. Entonces, nosotros igual en nuestro centro tenemos a chicos en el espectro y chicas, y les cambiamos la alimentación. Aparte hay muchas sensibilidades a gluten, a lácteos, a otros alimentos, y sabes que realmente responden bien. Pero no es que te sanes, ¿ya? No es que te vayas no lo puedes revertir en el fondo. Eso de revertir no, o sea, por ahí va un poco el tema que al menos yo trabajo con mis pacientes, ¿ya? De que puedes estar mejor, eso. Es que yo creo que lo que tú mencionas, en general, bajo cualquier condición y a una persona que quizás no es autista, el tener buenos hábitos y mejorar su alimentación, o sea, está demostrado que eso produce efecto en Sí, todo nivel de la vida, desde la todo. salud emocional, física, cómo te sientes, cómo te proyectas también hacia el exterior. Sí. Creo que va un poco por ahí lo que tú comentas. Absolutamente. Entonces, por ejemplo, nosotros utilizamos suplementos, el omega 3, el magnesio, suplementar vitamina D, realizar actividad física, potenciar también, por ejemplo, algo que le guste al niño. Si le gusta un deporte, ojalá que se obsesione con ese deporte y que sea bueno en eso. Y que así mejore también su trabajo de autoestima. Se puede. Un poco relacionado con lo que estábamos hablando recién. Recién hablábamos de este cambio de la forma de nombrar el autismo, del síndrome de Asperger. Y algo que produce muchísimo rechazo es cuando las personas conocen un poquito acerca de la historia detrás de Hans Asperger, que básicamente es parte, querámoslo o no, es parte de la historia del autismo en los últimos años. Entonces, finalmente se descubre, ¿cierto? Hay información que demuestra que Hans Asperger estuvo relacionado con algunas cosas terribles que hicieron durante el régimen nazi. Pero sí también, y se da la paradoja de que tuvo una visión que logró desempolvar o cambiar un poco la visión que se tenía con respecto al autismo. Entonces, entiendo que hay una necesidad de cambiar el nombre también debido a lo mismo, como desapegarse un poco de esa visión maligna. A ese recuerdo. A ese recuerdo, que también lo entiendo. Sin embargo, tampoco se desconoce lo otro. O sea, yo estoy totalmente de acuerdo en que fueron sucesos terribles. Los que no sé si tú has tenido la oportunidad de investigar un poquito o leer acerca de lo que ocurrió en ese tiempo. Sí, o sea, claro, porque en uno de los videos que yo subí me dijeron que era terrible lo que yo estaba haciendo, como hablar de nombrar a Asperger. Y después subí un video diciendo como no podemos negar la historia de la medicina, no podemos negar todos los avances, no podemos negar descubrimientos. Y si bien Asperger no fue la persona que descubrió el autismo, no fue el primero, sí en el fondo tomó decisiones que lamentablemente incurrieron en que hubieran eutanasias para niños, pero también descubrió sutileza, algunos cambios, algunas que podían aprender, ¿ya? Que podían estar mejor, que podían desarrollar, que tenían cierta intención, porque antes considerar una psicopatía era condenarte de por vida. O sea, tú no tienes remedio. Hay que eutanasiar, ¿ya? Entonces, ese fue un poco el aporte que él hizo. Si bien yo estuve leyendo harto al respecto de la historia, no fue alguien como que hiciera tantos cambios o tantos descubrimientos tampoco, pero sí hizo eso. Gracias a él se empezó a desarrollar un proceso como de rehabilitación, de educación, de básicamente estimulación a estos niños. Y eso hasta el día de hoy, la terapia de juego, por ejemplo, se agradece lo que él hizo, digamos.
Sí, sí, yo creo que hay que ser equilibrado en la forma de verlo, destacar las cosas buenas y obviamente condenar las que sabemos que fueron atroces. Sin embargo, es una idea mía que se me da como Lorna Wynne, después por ahí por Sí, la qué década de terrible. 80 también tomó todo lo que Asperger investigó y salió nuevamente, digamos, a la luz toda esa información. Yo le pondría síndrome de Wynne. Me quedaría ahí para que... Exacto, eso es lo que yo digo, así se debería llamar. Esa doctora es seca, porque además la encontré muy, no sé, encontré que le quiso hacer honor a Asperger. Ella fue la que describió síndrome de Asperger, ese nombre no lo puso Asperger, Mm, sí. lo puso ella. Y además que ella incluyó a las mujeres. Mm. Asperger, o sea, no solo Asperger, habían otros médicos, no sé nombrarlos bien, pero Heinze, Schroeder, ellos eran un grupo de psiquiatras que tomaban estas decisiones y lamentablemente a las mujeres, que en el fondo nuestra característica es ser un poco más oposicionistas, eh, no tuvieron un buen desenlace por el hecho de probablemente ser mujeres, a pesar de que podían aprender. Y creo que esos cambios se dieron en base a este conocimiento gracias a ella, porque, claro, Asperger igual pensaba de que solamente era algo más masculino. Sí, sí. Bueno, de hecho eso hasta hace poco todavía era algo que se pensaba y Claro, ahora se comprende que muchas veces esa predominancia en varones tiene que ver más que todo con la capacidad de las mujeres de mascarar. sí, sí, y uno lo vive, o sea, yo por eso mucho tiempo como que a veces pensaba, yo soy como así, pero no, porque tengo amigas. Porque, o sea, si tú ves videos cuando chica, yo no estaba ni ahí con nadie. Yo estaba con los objetos, no me importaba nada. Pero en el colegio me agarró una amiga y listo. O sea, no tuve problemas para comunicarme, al menos con mis pares. Nunca tuve retraso del lenguaje, que es algo que se describe en el síndrome de Asperger también. Siempre me preguntan, tú eres autista, ¿cuándo aprendiste a hablar? Y yo, no tuve retraso del lenguaje, al contrario, hablé un montón. Hablaba, puras tonteras, pero hablaba. Lo que se me ocurría, lo que pensaba. Eh, pero eso, o sea, Y es de hecho, diferente porque yo sé que enmascaré mucho. Yo me di cuenta, a los 8 años tengo que mirar al ojo, tengo que hacer las cosas así, porque todos lo hacen así, no entiendo por qué, pero así lo voy a hacer, porque así me siento aceptada y validada por mis pares. Y fue algo fuerte igual, pues, porque uno no entiende, no entiende, simplemente crees que eres raro y que tienes un defecto. mm, Los que tenemos síntomas sutiles vivimos con eso, como de ser clasificados como raros, flojos, obsesivos, ¿no es cierto? Eh, Pasa eso. sí, y de ahí viene justamente un tema que quería tocar contigo, que algunos hablan de autismo de alto funcionamiento, que es una forma de describirlo, o autismo leve, incluso algunos le dicen al Ujú. Asperger. Más allá de ir a si eso es correcto o no, el decirlo así, voy a que el etiquetar de esa manera también produce un daño, porque como que se le resta valor a los reales desafíos que tiene una persona que a lo mejor está dentro del espectro, pero en el lado más menos necesitado de apoyo, Absolutamente. como tú y como yo, y que a lo mejor al describirlo como alto funcionamiento también es como que, entonces es como algo Entonces no bueno. le cuesta nada. Correcto, no Tiene le la cuesta nada. vida. Qué suerte que sea. Claro. Y yo creo No, que los que estamos en esta parte del espectro solo somos los que, por una parte, no tenemos comprensión de nadie, porque como nuestras necesidades de apoyo nos saltan a la vista, entonces absolutamente. te exigen como una persona normal o Y un se generan neurotípico. muchas heridas por eso, porque el dolor te lo guardas, pues lo escondes. Y efectivamente yo creo que los casos más sutiles lo pasamos mal porque, a ver, a mí por ejemplo no me costaba nada el colegio, nada, me iba bien, pero yo me moría de ansiedad por dentro y sufría todos los días y pensaba que todos sentían igual. En mi curso éramos 40 personas, todos gritaban, yo no entendía por qué, pero yo estaba tensa todos los días.
todos los días me dolía la guata para ir al colegio, lo hacía igual. Y también desarrollé un poco de fobia social. Incluso tuve conductas repetitivas como un TOC, de contar o tener todo en números pares o hacer cosas en números pares para reducir la ansiedad. No entendía lo que me estaba pasando. Yo si hubiera tal vez conocido un poco más del autismo cuando chica, lo hubiera sospechado mucho antes. Por eso hay niños que ahora a veces ven TikTok y sí, yo creo que es válido sospechar tu diagnóstico a través de experiencias de otros. Así que eso. De hecho, yo creo que eso fue una de las cosas que a mí también me motivó un poco a hablar de Sí. esto, claro, porque dije, oye, yo me enteré por casualidad, pero vaya que me sirvió haberme enterado. Quizás, no sé qué sería. En realidad no es que haya cambiado algo en mí, sino que me entendí nomás. Y Sí. dejé a lo mejor de exigirme cosas que antes. O mm, criticarte, claro. Correcto, sí. Mm. Mira, justamente, no sé si a ti te pasó, eh, yo quería comentarte un caso de una autista que es conocida, es una cantante que es de Estados Unidos. ¿Y por qué me llamó la atención su caso? Déjame, la busco que no la encuentro. Ya. Yo también lo descubrí por un video de YouTube. O ¿Sí? sea, ahí lo empecé a sospechar. Fue como, a ver, esta era una psicóloga que hablaba de que la habían diagnosticado tardíamente y hablaba de todos los síntomas y era como, me estás describiendo a mí, es broma, así como que todo lo que decía, todo. Y gracias a ella, o sea, y yo hice lo mismo después cuando subí un video en TikTok, creo que ayudé a sospechar el diagnóstico en muchas personas. Y a veces me dicen como, entonces ahora todos van a creer que son autistas. No es tan así. Tú Mm. tienes que llevar tu sospecha a un especialista y ahí te van a diagnosticar. No te puedes diagnosticar tampoco por TikTok. Sí puedes tener una sospecha y cuidarte más y tener más conciencia si lo sospechas, pero no es como que TikTok te vaya a diagnosticar. Entonces eso a veces me da lata que lo piensen así, no es tan así. Lo que pasa es que muchas veces lo que veo yo en redes es que la gente, eh, bueno, es fácil hablar desde un mensaje y tienden Sí, a polarizar las cosas. Entonces, sí. no ven los matices. Y yo creo que en esto hay matices. Por ejemplo, es bueno hasta cierto punto lo que uno logra cuando se empieza a encontrar los rasgos y uno se identifica con a lo mejor el TikToker o con la persona que está en Ujú. YouTube y uno empieza a conocerse también mediante eso. Entonces creo que eso es súper bueno. Pero Sí, también creo que es bueno cuando uno ya llega a una duda razonable de que a lo mejor sí puede estar dentro del espectro, ir a un profesional. Creo que eso también es necesario. Entonces, sí. creo que ese equilibrio no se logra a veces en redes, como que se van hacia los dos extremos. Sí, ese es el problema, pero es la única forma de comunicarnos, hacer comunidad. A mí me encanta, pero igual hay algunos doctores que se están abriendo, médicos, digamos, psiquiatras y neurólogos de a poco que están conociendo esto y yo creo que es una ola de conocimiento que se está dando, pero ojalá que viniera desde el conocimiento más científico y no desde el TikTok, pero no Sí, es por así, supuesto. claro. Lamentablemente, yo creo que lo que lleva también a que muchas personas se autodiagnostiquen y que incluso muchos autistas aceptan también el autodiagnóstico, y a mí me parece Sí. totalmente válido, en el sentido de que hoy día obtener un diagnóstico profesional es caro. Entonces, es caro acá en Chile, es caro Mm. en otros países, no es llegar y hacerlo. Tampoco por la salud pública uno puede obtenerlo con tanta facilidad. Entonces, No, es tremendo, es súper difícil y aún así, como hay tantas personas que aún no están actualizadas o que no mm, consideran los casos más leves, uno va y te dicen que no tienes nada y que sí, es ansiedad, sobre todo a las mujeres nos pasa, es ansiedad, es ansiedad, ansiedad, ansiedad. Ya, pero ¿qué onda? ¿De dónde viene esta ansiedad? mm. Eh, eh, Creo que hay que actualizar algunos conocimientos ahí y no todos lo hacen. Me acordé del el que te quería mencionar. Se llama Tony Atwood. Es un profesor. Tony Atwood, no sé si te suena, pero él habla de Asperger's, como
Ay, girls, Y de chicas. cuando yo vi, además, bueno, yo vi un video de esta chica hablando, ¿no es cierto? Y después dije, voy a buscar algo más, como más una clase, quiero ver una clase. Y vi la clase de él y yo así, también me estaba describiendo. Y una de las características que me hizo pensar que lo podía tener fue que usé la palabra que las mujeres Asperger somos tomboys. Y yo, ¿qué es tomboys? Y es como ser como amachada, como que no, a ver, como que no entiendes las cosas que son como más de mujeres, sino como que tienes un cerebro igual, un poquito más abierto a lo masculino. Por ejemplo, que te gusten los autos, que te gusten los juguetes de hombre, que te vistas como hombre. Yo me ponía jockey, me gustaban los pantalones anchos, y así mi adolescencia. Y fue como que cuando dijo que eso se daba mucho en el autismo, en el autismo Asperger, él habla de Asperger, porque los videos igual son antiguos, yo quedé así como, me puse a buscar fotos y yo así, wow, soy yo, soy yo, soy yo. No todas las características las tienen todos, por supuesto, es un espectro, pero eso fue algo que me llamó mucho la atención y yo les recomiendo ver a Tony Edward, porque además tiene una historia detrás de por qué habla de esto. Lo vamos a dejar en la descripción porque yo tampoco lo he escuchado, no lo Genial, no, había conocido. escúchalo, Así que escúchalo. buen dato. De hecho, te iba a preguntar si tenía algún canal o algún libro que nos recomendara y ya tenemos uno. No, yo la verdad es que no, yo tengo muchos pacientes que están en el espectro, pero porque me llegan porque se sienten seguros Mm, conmigo. Saben que no los voy a invalidar, saben que los voy a entender, saben que los voy a tratar como merecen ser tratados, la verdad. Eh, entonces, eso a veces no se da en todos lados. Es mm. súper fome que te invaliden un diagnóstico que te costó encontrar y que tú sabes que lo tienes. Ya, yo no lo pongo en duda. Me llega un paciente diagnosticado, no lo voy a poner en duda. No, Mm. no me corresponde tampoco. Mira, la cantante que te quería comentar se llama Susan Boyle, es Ah, británica. sí, ¿Sí? sí, ¿La conoces? sí, claro. Ya, y Es, mira, a mí me llamó mucho la atención algo que ella comenta, que dice que durante, bueno, gran parte de su vida, a ella la diagnosticaron erróneamente con un daño cerebral leve. ¿Por qué? wow. Porque algunos de sus rasgos, especialmente sus problemas sociales y quizás otros también, le hacían pensar eso. Y después descubrió que la diagnosticaron antes del DSM-5, así que la diagnosticaron con Asperger. Y esa fue la causa o era la razón detrás de ese supuesto daño cerebral. Entonces imagínate lo que Wow. implica que te diagnostiquen con daño cerebral y resulta que no era nada de eso, sino que era autismo. Wow, sí, pues, sí, imagínate, es como tremendo cambio porque el tratamiento, o Sí. sea, absolutamente el manejo es diferente. Eh, Igual pasa que hay que hacer diagnósticos diferenciales. Mm, Por ejemplo, el síndrome de X frágil es un síndrome que se parece mucho al autismo y yo creo que hay muchas personas diagnosticadas con autismo que en realidad pueden tener ese síndrome u otros. mm, Eh, y como te digo, también las personas que tienen una inflamación crónica también pueden tener muchos más síntomas de autismo y de TDA también pasa. mm, Y en la mujer también hay que descartar, por ejemplo, algo de la personalidad, trastorno de personalidad, por ejemplo, el trastorno límite de la personalidad, porque claro, pasamos por momentos en los que tenemos crisis y se puede confundir. También el trastorno afectivo bipolar, hay muchas mujeres diagnosticadas con bipolaridad y al final nunca fue. Pasa mucho y hay que descartar siempre también causas orgánicas. Y también hay causas físicas. Yo la verdad es que yo creo que lo mío fue una mezcla de varias cosas porque también está descrito tener encefalitis o tener trauma craneal y yo tuve las dos cosas. Yo tuve una encefalitis así mal, con antibióticos, con mucha fiebre, fue súper intenso y además tuve un trauma porque me apreté la cabeza. Entonces en mm. algún momento incluso mi familia me molestaba, pero en buena, porque siempre me han querido y todo. Me decían autista de chica, porque yo era así, me aislaba. Pero nadie lo pensó de verdad, era como una talla. Pero así como no, la Fran es así porque, no sé, como que le pasó eso y como risas, pero yo no me sentía mal.
Pero igual cuando preguntaba como que a veces, ¿por qué me pasa esto? Y me decían, no, porque eres diferente nomás. Y Mm, ese como estigma me dolió. Es que eres diferente. Como que nadie me dijo, me hubiera gustado que me dijeran, en realidad tienes esto, ¿cachai? Tu cerebro está configurado diferente. No es que tú seas rara, ¿cachai? Eso. mm. Sabes que me hace mucho sentido lo que dices y relacionado también con lo que hablábamos recién de Susan Boyle. Yo me sentía como con algo, o sea, yo pensaba que yo tenía un tumor, un daño cerebral. Antes de tener cualquier idea de lo que es autismo, obviamente Sí. no pasaba por mi cabeza eso. Y yo le decía a los médicos, porque a mí me venían psiquiatras, oye, y no puede ser que tenga algo en la cabeza, que tenga, no sé, un problema cerebral. Y no me pescaban mucho en realidad, pues como que Pero era no, porque te costaba lo social, por la ansiedad, por eso. por los meltdown también. Y, Ah, ya, ya, sí, sí. sí, Sí, son, y, son fuertes, son fuertes. Es bueno saber, cuando uno tiene un diagnóstico, uno puede hacer una prognosis. Entonces podemos como, entre comillas, adivinar un poco lo que puede llegar a pasar con el paciente. Por eso es bueno buscar un diagnóstico, ¿ya? mm, Imagínate todas esas personas que hacen cuadros depresivos y las tratan como por eso y al final no les están regulando su propia neurodivergencia. Las mm, están tratando por otro lado. Así que entiendo perfecto lo que tú me dices. Yo, sí, pues igual alguna vez le pregunté a una psiquiatra, ¿y puedo ser? No, si tú miras los ojos, claro, estás pololeando. Yo iba a la U, claro, me iba bien. Entonces yo después decía, ay, que soy pavo. Como que, ¿cómo se me ocurre pensar eso? ¿Cachai? Pero al mismo mm. tiempo lo pasaba mal y yo sufría. Entonces, al final el diagnóstico viene de la búsqueda de uno, sobre Sí, todo. claro. Y me pasó también a mí, no sé si es tu caso, pero a mí el tema social me pasó a la cuenta específicamente en el trabajo. Y Sí. sobre todo porque, mira, me tocó hacerme cargo de un equipo de trabajo. Entonces, antes, cuando yo era solo trabajador, eh, yo estaba solo. Entonces me preocupaba de mí y todo yo. Pero yo cuando pasé a lo mejor a tener a cargo gente, la parte social ya cobró importancia. Entonces ya tenía que empezar a preocuparme de interactuar, de guiar, de motivar. Y eso me empezó a generar ansiedad. Y empecé a tener crisis de ansiedad. Y tuve 2 licencias médicas extensas Mm. por lo mismo, antes de saber del autismo. Y entre eso, justo diagnosticamos a mi hijo y empecé a aprender y me di cuenta, no, aquí está, esto es. Aquí está, soy yo. Por eso, sí, yo creo que muchos son diagnosticados por los hijos. Mm, Algunos médicos son más osados de decir, porque igual es fuerte, a algunos no les gusta escucharlo. Así no, como, esto es genético, así que alguno de ustedes podría tenerlo, o abuelos, o tíos. Pero es fuerte, a algunos no les gusta escuchar eso. no, Ya, a mí me no, dan ganas de decir en la consulta, a veces me llegan. Y yo acá tengo el radar neurodivergente y les digo, mira, yo creo que tú eres neurodivergente, no les digo qué, pero muchas veces me dan ganas de decir, yo creo que estás en el espectro autista, pero es fuerte y no todos lo quieren escuchar, causa rechazo a muchas personas. sí, Lo he visto es más en los cierto. hombres que como que no quieren saber en general. Las mujeres son más abiertas, no sé por qué. Sí me ha pasado que desde que me diagnostiqué y aprendí acerca del autismo, sí he podido ayudar a algunas personas a encontrar el diagnóstico. Porque me pasa lo mismo, el radar autista que tenemos, que uno empieza en su mente, ¿cierto?, a diagnosticar y en algunos casos he tenido la confianza como para decir, oye, ¿sabes qué? Lo que tú Sí, me dices también es parte del espectro autista, investiga, conoce. De hecho, ya después he recomendado el centro médico donde me atiendo yo súper. y personas han llegado al diagnóstico. Qué bueno. Y eso cambia vidas, Mm, porque o sea, no entenderte a ti mismo es súper frustrante. Es súper frustrante. Y por último, ya tienes una respuesta a lo que te está ocurriendo. Ujú. Y sabes de que puedes mejorar las cosas que te cuestan y aprovechar las cosas buenas. Porque yo igual veo cosas positivas en mi autismo, en mi trabajo. Bueno, yo traté de trabajar en un centro como en un CEFAM y casi, no, mal, estresada.
yo tengo mucho como de la parte un poco más... eh, ¿has escuchado del PDA? ¿PDA se llama? ¿Has escuchado de eso? ¿No? De la evitación patológica a la demanda que tienen algunos autistas, que ¿No? son ¿No? medio... Ya, yo soy un poquito oposicionista cuando me dicen cómo tengo que hacer las cosas, como que las tengo que hacer a mi manera. Ya típico, no sé, pues yo hacía mi ejercicio de matemática y llegaba a la respuesta correcta, pero el profe me decía, no, pero es que tienes que hacerlo así. Y más lata me da más ganas de hacerlo diferente. Es como Mm. eso. Entonces a mí me pasaba en ese FAM que yo sufría, porque yo decía, no puede ser así, está todo mal. Las atenciones tienen que durar por lo menos media hora. No alcanzamos, no estamos resolviendo nada, no sé qué. Y como que había mucho ruido, mucho pelambre también, que no, para mí no me hacía sentido. Y en algún momento tuve que trabajar en equipo en una sala y teníamos una mesa, todos ahí. Cada uno escribía, pero todos hablaban. Y yo antes de tener mi diagnóstico, yo dije, ya no puedo más, no puedo más, me estoy muriendo. Le pedí a la jefa que nos pusiera a otra sala, que nos separara, porque estábamos muy... Lo que hice fui a Sodimac, me compré unos tapones, sin saber nada de mi diagnóstico. Dicen doctora Francisca Centeno, ahí están. Antes de irme, porque finalmente me fui, le pedí al conductor que nos llevaba, porque era trabajo a terreno, que podía construir, le dije, por favor, ¿me puedes hacer un cubículo? Así porque yo necesito poder estar, como hacer mi trabajo sola, estar tranquila, me estoy demasiado, no sabía lo que me pasaba, estaba hiperestimulada todo el rato. Entonces al final no lo hice, pero eso cuando después mirando para atrás fue como, o sea, yo me compré los tapones antes de que me diagnosticaran, incluso antes de que yo me diera cuenta de que tenía hipersensibilidad auditiva. Porque uno cree que todos sienten igual. A mí me pasa eso. Ese es un punto muy interesante. Sí, Sí, que te uno pasa cree que es natural, porque todos son iguales. que todos son iguales y que uno es más nervioso nomás, o que uno es más, no sé, claro. Sí. Pero sí, así que esos tapones fueron los primeros, son de estos de Sodimac, son súper duros, ahora tengo unos más cómodos y a veces ando con mis chiquititos. Eh, en general el ruido lo tolero bien, excepto cuando hay muchas personas hablando o susurrando. Eso me desespera. A mí igual. A mí igual. Cuando, por ejemplo, necesito concentrarme en algo, tengo que tener silencio total prácticamente. Si alguien habla o si hay algún ruido de fondo, ni siquiera la música la tolero. En esos momentos. En esos momentos cuando hay gente, sí, es más Sí. difícil. Cuando Sí, tengo pero... que, ¿Mm? sí, cuando tengo que concentrarme para una tarea que requiere más demanda, yo tengo que apagar todos los estímulos para poder hacerlo, si no, no puedo, me Yo igual, desconcentro. hay gente que estudia con música, yo con suerte un poquito podría ser del lofi o música de lluvia. No puedo, no entiendo cómo hay gente. Y lo otro es que a mí me gusta mucho, después me di cuenta de que era un poco hacer juego en paralelo, que siempre lo he hecho. Como que me gusta estar con personas, pero que cada uno esté En su mundo. en su mundo. Como por ejemplo, juntarme con gente y yo tengo que estudiar y que ellos estén leyendo, haciendo otras cosas en silencio, pero me encanta sentirme acompañada, igual, pero sola. Es súper Mm. extraño. Yo creo que en la parte social yo tuve muchos estímulos porque yo tenía dos hermanas que me adoraban, o sea, me adoran. Entonces mi hermana me llevaban para acá, y hablamos y jugamos y me ponían cosas. Yo estuve estimulada de muy chica y eso fue súper bueno, creo yo. Y siempre estuve con ella y a pesar de que estaba en mi mundo haciendo mis cosas, dibujaba, yo dibujaba todo el día. Ellas estaban ahí, al lado, Mm. viendo tele y esa compañía me encanta, ese juego en paralelo, que todavía se da en la adultez. Qué entretenido. Sí, Ujú. es cierto. A mí me pasa que ahora que he empezado a investigar un poquito, como que me doy libertades de romper la regla. Entonces, como de hacer esas cosas que a lo mejor me gustan, que antes no las hacía porque encontraba que socialmente no era lo aceptado, hoy día Sí, como que me doy ese espacio, esa libertad. Y eso me lo da el diagnóstico, si no me seguiría forzando a actuar como actúa toda la gente. sí, no, yo por ejemplo, a ver, uno de mis primeros hiperfocos fue Pokémon. Y mucho tiempo me dio vergüenza que me gustara Pokémon. Después tuve el Pokémon Go, tuve
del celular, así como yo partí del computador, después tuve el Game Boy, después el celular y tengo por ahí... ¿Quién está ahí? No, ahí está el Yoda. No, ahora no. Ahí está Drati. Arriba veo a Sí. Mewtwo. No, ahí está Mew, que es mi favorito. Mew. Entonces, tengo Tamcolet. Yo tengo mis cosas así como más frikis. Y ahora no me da tanta vergüenza asumir que me gusta, ¿cachai? Que filo y que tiene. No tiene nada de malo. A pesar de que sea adulta, probablemente siempre me van a gustar. Mira, como dato interesante, si bien es cierto, yo creo que a todos nos ha tocado difícil hasta cierto punto, eh, por ser autista, por tener una forma de procesar diferente, pero siempre hay personas que están peor. ¿Y por qué te lo comento? Porque estaba investigando, buscando información sobre cómo se vive el autismo en diferentes partes del mundo. ¿Ya? Y hay una gran brecha entre cómo se vive hoy día en Europa, Estados Unidos, incluso acá en Latinoamérica, donde, por ejemplo, es cosa de meterse a YouTube. Si uno se mete a YouTube en inglés, hay muchos autistas youtubers que dan mucho contenido. Aquí en Latinoamérica o en habla hispana hay menos. Son poquitos los autistas que lo hacen y no son canales tan grandes, que en Estados Unidos sí. Pero si nos vamos al otro extremo, por ejemplo, en África, hablar de diagnóstico de autismo es impensado. O sea, incluso leía por ahí que las personas autistas, y generalmente se logra diagnosticar los casos más severos, se les confunde a veces con posesión demoníaca, con que tiene un espíritu, con un montón de cosas que generan abuso, maltrato. En China o en Japón, en países asiáticos, si bien es cierto, hoy día hay más información, pero es muy tabú también. Entonces se suele ocultar a los niños que son autistas. Entonces igual es bueno de repente mirar un poco alrededor y ver que hay realidades que son incluso más Sí, o sea, desgarradoras que la que uno ha vivido. absolutamente. Y yo también pienso en el pasado, o sea, porque el autismo siempre ha existido. Sí. Está descrito, está llorando mi gatito, pero que no se escuche. Siempre ha existido, entonces imagínate esas personas probablemente las clasificaban, no sé, espero que no de manera muy descalificadora y probablemente también probablemente algunos entraron a algún proceso psiquiátrico o algo así, siendo que no correspondía. Probablemente algunos lo pasaron bastante mal en el pasado. Sí. Sí. Sí, Así que de todas maneras que esto se tiene que ir conociendo y globalizando. Igual ha cambiado desde que a mí me diagnosticaron hasta el día de hoy, que han pasado ya 3 años. Siento que se está haciendo mucho más conocido. Aunque igual existe ese rechazo de decir, ahora todos son autistas. No, si todos somos un poco autistas. Porque al menos yo en redes trato de visibilizar sobre todo lo bueno. Yo sé que yo hablo más desde la mujer o desde los casos más leves. No me meto mucho al mundo del autismo más profundo. Y creo que por eso a veces se malinterpreta. Y eso pasa. Sí, yo creo que es lamentable que somos muy críticos en general, todos. Sí. ¿Y por qué lo digo? Porque a mí me ha pasado que de repente prefiero no decir nada. Entonces, Sí. por temor a herir susceptibilidades o por temor a estar en lo incorrecto, pierdo la oportunidad de decir algo que a lo mejor le serviría a alguien, porque al final digo, chuta, si digo esto otro, al final ofendo a alguien, dejo fuera a alguien, y es triste, porque al final se pierde información que puede ser valiosa para alguien. Sí, es difícil, porque aparte digas lo que digas te van a criticar. O sea, yo lo he dicho de todas las formas y de todas las formas me lo han criticado. Eh, eh, porque claro, pues no lo parezco, pero yo lo paso mal. Yo a veces tengo crisis, me tengo que sentar, me acuesto en el suelo. A veces me aíslo por días, no quiero hacer nada. Tengo ese lado triste, pues tengo la herida del rechazo, de haber vivido rechazándome a mí misma, y a veces son dolores súper ocultos que tampoco los voy a andar diciendo. ¿Para qué? O sea, yo trato de ser súper positiva,
y siempre aprendiendo, siempre. O sea, yo me leí libros de lenguaje corporal, leí mucho de psicología, leí mucho para entender a las personas. He tenido que jugármelas por sobrevivir al final, porque es de algo que nadie entiende más que yo, al menos en mi círculo. Ahora sí, mi mejor amiga también está diagnosticada. Yo creo que con ella sí nos unimos por esto que dices tú, que hacen las parejas o amigos, sí. Mi mejor amiga está diagnosticada y siento que con ella nos entendemos todos. A pesar de que seamos diferentes, nos entendemos todos. Qué genial, qué bueno que puedas contar con alguien Sí, es así. bacán. Y que casi todos los que me llegan al final, mis pacientes, como yo hablo de esto, como que también son del espectro. Hay otra chica que quiero recomendar, que es que yo, todo lo que dice ella, yo digo, soy. Es verdad, ella es muy como Aspi. Está mal dicho, pero es muy Aspi. Se llama Paige Laile. Lo podemos dejar después escrito. Ya. ¿Ya? En YouTube, en TikTok. Y efectivamente ella es gringa y sube harta información y efectivamente en español no hay tanto. Mm, A mí me gustaría como formarme más en el tema de autismo. Si bien yo veo hartos pacientes, no puedo diagnosticar. No soy mm, psiquiatra ni neurólogo. Pero sí lo sospecho y sí puedo ayudar con el manejo integral. mm. Sí, genial. Tú tienes esa oportunidad por tu profesión igual de estar en Mm, contacto con personas. sí, eh, y poder ayudarlas, sí. poder entenderlas también. Y también Sí, lo que hace en redes también es importante. O sea, más allá de que uno no sea del gusto de todos, finalmente alguien de los que te escucha sí lo toma, sí lo agradece, sí sí. sabe a lo mejor sacar lo que a lo mejor no está bien o a lo mejor lo que no le gusta y tomar lo bueno. Esa es la Yo creo- idea. sí. Esa es la idea, como toma lo que te sirva, lo que te haga sentido y busca por ti mismo. Mm. Creo que eso es lo que hay que hacer. ¿Y algún libro, algún documental, algo que de repente te gustaría recomendar y aprovechar de dejarlo? No tengo pendiente de ver el de la... Se me fue el nombre. Esta que creó la máquina de los abrazos, ¿te suena? Ah, no, lo he escuchado. Temple Grandin se llama. Ah, ya, Temple Grandin, ya. Ella también es como muy así. Es que, pucha, no quiero que suene pesado, pero siento que, o mal, no quiero decir nada, pero siento que como que los que son autistas Aspi son como muy busquillas, como muy así, como que obsesivos. De hecho, se describe en el DSM-4 como obsesiones. Y ella tenía este tema con las vacas, que Sí, sufrían mucho. Entonces, y obsesiva y osada, y como que, en ese tema. Entonces, también me siento muy reconocida con ella. Que sí, sí. sí, Eh, sí. De hecho, hay un video que vamos a sacar ahora que habla de las habilidades Spiky, algo así, no recuerdo bien cómo se dice ¿Ya? en inglés. La traducción es puntiagudo, pero en español no tiene mucho sentido. Pero en ¿Ya? inglés se le llama eso a cuando uno es muy hábil en algo, ¿Ya? pero muy torpe para algo que es sencillo para el resto. Entonces, Temple Soy. Grandine es así, porque Temple Grandine es una eminencia en lo que tiene que ver con el rubro ganadero por todos los inventos y Absolutamente. descubrimientos que hizo, pero en otras cosas sociales era muy torpe, según ella misma lo dice. Entonces, se da mucho en las personas autistas, de hecho, eso. Sí, se da esa... Yo lo describo, para mí, y pienso como una analogía media rara. Para mí el autismo puede ser como ¿has jugado Mario Kart Sí, o algún juego de auto? Bueno, hay autos que son súper equilibrados, que son integrales, que doblan bien, que quizás no son tan rápidos, pero están como ordenaditos. Y hay autos que, por ejemplo, son súper rápidos, pero no frenan. Ya, entonces nosotros como que salimos un poco de ahí y tenemos eso, por ejemplo, a mí yo súper torpe para los deportes, mal, yo la sufrí en educación física, pero me metí a danza como un pez en el agua, o sea, al principio sí me costó, pero muy diferente. O por ejemplo, lenguaje, me iba súper mal, pero en matemáticas me iba súper bien. Eran cosas así como demasiado como marcadas
Y eso, es como esa ambigüedad que se da, pero que también es bonita esa diversidad. Encuentro que es súper linda. Sí. Sí, yo creo que va un poco con eso, con que las personas aprendan a aceptar la diversidad en general y aprovechar las cosas buenas y apoyar las cosas que a lo mejor nos cuestan. Yo creo que Sí, logrando ese equilibrio. yo creo que hay que saber pedir ayuda, que a veces nos cuesta pedir ayuda en las cosas que son más difíciles y potenciar para las que somos buenos. De todas maneras. Yo lo aplico en mi trabajo, por ejemplo, siento que soy muy buena para observar detalles y conectarlos. Entonces le empiezo a decir, bueno, tu tiroides está fallando porque tu hígado está así y porque además el exceso de grasita, no sé, vamos viendo, o estás fatigada en el fondo porque, claro, o sea, tu hierro, no sé, pues, examino también, descubro cosas. Es muy bonito eso en la medicina, como ser un poco de detective, y creo que eso es un plus que tengo por mi condición. De todas maneras, y sabes que precisamente lo que tú estás describiendo, en el mismo video que te hablo de las habilidades, estas puntiagudas, ¿cómo se traducen? ¿Ya? Hablo de que las personas autistas también tienden a hacer asociaciones donde otras personas no logran verlo. Y eso Sí, hace que sean tremendamente creativas muchas veces y destacan por eso en temas de arte, tecnología, porque claro. esas asociaciones logran resolver cosas que el resto no lo logra ver. Y tú lo comentas y bien lo dices. Sí, podemos buscar soluciones a problemas que a veces para mí un problema es tan simple de resolver, pero a veces no me meto. Yo sé que no me tengo que meter ni decir todo. Me he metido tantas veces en problemas por ser sincera y ser demasiado transparente Mm, que me guardo cositas, pero de repente digo, este problema se podría solucionar así, así, así. mm, Pero sí. no, me quedo ahí callada. Aparte que muchas veces también el autismo va de la mano con otras neurodivergencias, y dentro de esas neurodivergencias también a veces hay altas capacidades, que no sé si es el caso tuyo o has podido investigar un poquito más al respecto. Mi psicóloga lo sospecha, pero como que no he buscado mucho ese diagnóstico en sí, porque no sé si me vaya a aportar algo diferente en realidad. Mm, sí. Tengo habilidades diferentes, eso es lo que sé. Eh, y aparte que para las mujeres es más difícil, ya, Mm, casi yo creo que el DSM igual es más masculino. Tanto el DSM-4 como el DSM-5 no hacen una diferenciación. Yo pondría abajo, así para el DSM-6, si fuera por mí, yo pondría considerar que las mujeres tienden a camuflar más, tienen más intenciones de interacción social, por mm. ejemplo. Sí, Se yo creo debería que hacer esa diferenciación, sería ideal. ojalá que la American Psychiatric Sí, escuche este podcast y lo incluya en la siguiente. escúchenlo. Sí, y bueno, para mí, ojalá sí se pudiera llamar síndrome de Wing y que incluso podría estar incluido en el autismo. Mm. Me pasa, pero no sé, ¿qué opinas tú? Yo Es creo que difícil, sí sé, sí, yo pero creo que básicamente se mi hacen mente que como. clasifica le cuesta, le cuesta, le Sí, sí. cuesta. Y con esto, insisto, ¿ah? O sea, si alguien se siente cómodo con la definición actual, genial. Si a alguien no le agrada lo que estamos diciendo de segregar, genial también. Aquí cada uno que se tome lo que le guste y con lo que se sienta cómodo. Pero Sí, particularmente yo lo veo necesario por lo que hablábamos recién. O ya, nos encargamos de difundir y que toda la gente conozca el autismo, y eso es bastante difícil, se está haciendo, pero conseguirlo también va a ser cosa de tiempo. O se clasifica de una manera diferente para que la gente entienda también que hay diferencias dentro del autismo, porque cuando hablamos incluso hasta de los niveles, la gente tiende a confundirse. sí. No sé, yo creo que ahí falta algo que una todo eso de alguna manera. Falta eso. Falta desarrollar más ese tema. Como para ir cerrando el episodio, me gustaría que pudieras, no sé, si te gustaría dejar un mensaje como para finalizar, o una idea, un concepto que crees tú que es importante reforzar y que le pueda servir a la audiencia también. Ahí te dejo esa tremenda responsabilidad de cerrar el programa en tus manos. Eh, bueno, yo creo que primero que quería felicitarte por este espacio porque
es un espacio de conversación y que se genera cierto debate, y efectivamente yo quiero pedirles que sean respetuosos, porque que pensar diferente es parte de la neurodivergencia también. Entonces a veces uno piensa diferente dentro del mundo de la neurodivergencia, igual te tratan mal. Creo que hay que tener respeto, no opinar por opiniones, no opinar de opiniones, eso es respeto, y comprender de que somos todos diferentes. Ojalá conocer que el autismo es un espectro súper amplio, y que dentro de eso somos todos diferentes, y que la verdad es que me gustaría que desde el mundo científico, desde el mundo médico, empiece a bajar esta información y no todo sea TikTok para que no nos critiquen. Me llegan hartas críticas, que sean amorosos en decir, ojalá, y decir de que si lo estás pasando mal, si estás sospechando el diagnóstico, no estás solo. Es un proceso fuerte, es un proceso intenso el del diagnóstico. Y si tú lo estás sospechando y no puedes pagarlo, tranquilidad, igual yo creo que la comunidad en general no te va a discriminar. No es la idea. Sabemos que es difícil. Mi sueño es que ojalá todo esto realmente se pueda establecer desde el sistema de salud público y de calidad, y no que te tengan que ver una vez cada 2 meses, con suerte, que no sirve. Pero eso, que todos vayamos un poco trabajando, poniendo nuestro granito de arena para hacer más conocido esto, porque hay muchas personas que sufren, personas que guardan su dolor en silencio, y personas que pasan toda su vida sin saber, que no eran raros, que no había nada malo en ellos, que lo que les pasaba tenía un origen neurológico y no que estaban locos. Así que eso, principalmente diría. Muy buenas palabras, me quedo con eso para finalizar el episodio de hoy, Fran. Realmente fue un gusto conversar contigo, lo disfruté harto y creo que queda mucho tema todavía para hablar. Quizás, quién sabe, si en otra oportunidad podríamos conversar un poquito más y extendernos en los detalles. Feliz de haber podido participar. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, y invito a toda la audiencia también a dejar sus comentarios. Si les gustó, si encuentran que algo les sirvió lo que conversamos hoy día, dejen su like. A los que no están suscritos, los invito a suscribirse, por favor, ya que es una manera, aunque ustedes no lo crean, de apoyar el canal, ver los videos, comentar y dar like. Así que nos vemos en otro episodio de Hablemos de Autismo.